Le di un aventón al conserje de la escuela, y me contó la historia más extraña que he escuchado. Hay silencios que esconden más que 1000 palabras. Y hay personas que caminan entre nosotros con historias que nadie imagina. Esa mañana, yo no lo sabía, pero estaba a punto de escuchar algo que cambiaría mi forma de ver la educación para siempre. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más relatos que no pueden ser olvidados. Todo comenzó un jueves, cuando salí de la escuela un poco más tarde de lo habitual. Había llovido durante la tarde, y el estacionamiento estaba casi vacío. Caminé con el portafolio bajo el brazo, sintiendo como el aire húmedo me llenaba los pulmones. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie junto a la reja, con una mochila desgastada colgando del hombro y una expresión de espera resignada. Era don Ernesto, el conserje. Llevaba más de 20 años en la escuela, pero yo nunca había cruzado más que un saludo breve con él. ¿Se va caminando, don Ernesto?, le pregunté, sin pensar demasiado. Él sonrió, con ese tipo de sonrisa que uno aprende a leer con los años. Una sonrisa que no busca lástima, solo comprensión. Sí, joven. A veces pasa el camión, a veces no. Pero uno siempre llega. No, yo no tenía prisa. Y algo en su mirada me dijo que había más detrás de esas palabras. Le ofrecí llevarlo. Subió al coche con cuidado. Cerró la puerta como si temiera hacer ruido, y nos pusimos en marcha. Al principio, el trayecto fue silencioso. Yo hablaba de trivialidades, el clima, los alumnos, la lluvia. Él respondía con monosílabos, hasta que pasamos frente a una cancha vacía. Entonces, como si algo en su memoria se activara, dijo: hace muchos años, vi a un niño quedarse solo en esa cancha por más de 1 hora. Volteé a verlo, curioso. ¿Qué hacía? Esperaba que su mamá llegara. Pero no llegó. Él no lloró. Se sentó y dibujó algo en la tierra. Todos los días hacía lo mismo. Hizo una pausa. Yo no quise interrumpir, porque había algo en su voz, algo que no era solo nostalgia. Era otra cosa. Un día me acerqué, continuó. Le pregunté qué dibujaba, y me dijo: una puerta. Porque si mi mamá no puede entrar por donde todos entran, yo le abriré una puerta distinta. Sentí un escalofrío. ¿Y qué pasó con ese niño? Don Ernesto sonrió, con los ojos húmedos. Ese niño ahora es maestro. Enseña en la misma escuela donde una vez dibujó puertas en la tierra. Yo no supe qué decir. No sabía si lo decía en sentido literal o figurado. Pero sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. Después de un rato, agregó: la gente cree que yo limpio pasillos. Pero a veces, recojo pedazos de historia. Escucho cosas que nadie más escucha. Y las guardo. Porque alguien tiene que recordar. Me quedé en silencio. Y él siguió hablando, como si de pronto se hubiera quitado un peso de encima. Me habló de alumnos que dejaban notas escondidas, de maestras que lloraban en silencio después de clases, de padres que llegaban tarde y se iban más rápido. ¿Sabe qué es lo más triste?, dijo. No es cuando un niño reprueba. Es cuando empieza a creer que no puede aprender. Sus palabras me golpearon, porque yo había visto eso. Había visto esa mirada de derrota en muchos alumnos. Y nunca supe cómo curarla. ¿Y usted?, pregunté. Nunca pensó en ser maestro. Don Ernesto sonrió de nuevo, pero esta vez, había algo más profundo en su expresión. Tal vez nunca tuve el título. Pero cada vez que un niño me cuenta algo que no se atreve a contarle a nadie, me siento maestro. Seguimos hablando por varios minutos más. Yo lo dejé en una calle sencilla, donde las casas parecían hechas con esfuerzo y esperanza. Antes de bajar, me miró y me dijo: gracias por escuchar. A veces, eso es todo lo que uno necesita. Y luego se fue. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todo lo que había dicho. En lo que significaba enseñar, más allá del aula. En cuántas historias se nos escapan porque no aprendemos a mirar con el corazón. Y entonces entendí algo. Hay maestros que llevan uniforme y dan clases frente al pizarrón. Y hay otros, que limpian pasillos, escuchan en silencio, y enseñan sin decir una palabra. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que valore el poder de la educación. Porque hay lecciones que no están en los libros. Y hay personas que cambian vidas, sin que nadie lo note.
Inscríbete para que estas voces nunca sean olvidadas. ¿Ya lloraste por una historia que no era la tuya, pero que te tocó como si lo fuera? Tal vez, este solo sea el comienzo. El conserje cerró los ojos por unos segundos. Parecía que estaba viendo otra época, otro rostro en otro tiempo. Y cuando volvió a hablar, su voz tembló apenas, como si caminara sobre recuerdos frágiles. Yo era joven, dijo. Apenas tenía 20, y pensaba que iba a cambiar el mundo. Sus manos apretaron el termo de café, y en su mirada había algo más que cansancio. Había historia. No siempre fui conserje, confesó, como quien revela un secreto que nadie preguntó. Estudié para maestro, y di clases por más de 10 años. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Yo no dije nada, porque había algo en su voz que no invitaba a interrumpir, solo a escuchar, como si estuviera abriendo una puerta muy antigua. Y yo sentí que estaba a punto de entrar en un lugar sagrado. Era una escuela pequeña, continuó. En un pueblo donde el viento llevaba el polvo de las montañas y la pobreza se colaba por debajo de las puertas. Los alumnos eran hijos de jornaleros, de madres solteras, de abuelas cansadas, niños con mochilas rotas y sueños aún más frágiles. Pero había uno que nunca hablaba, uno que se sentaba siempre en la esquina del aula, cerca de la ventana, y que todos llamaban el mudo. ¿Y era mudo?, pregunté, bajando el volumen de mi voz casi por respeto. Él sonrió, pero su sonrisa era triste. No, solo tenía miedo. Respiró hondo antes de seguir. Se llamaba Emiliano. O al menos, eso decía el papel. Porque nadie nunca lo oyó decir su nombre. Era delgado, pálido, y caminaba como si le pesara el mundo. Nadie sabía de dónde venía, y tampoco parecía tener a dónde ir. ¿Y qué pasó con él?, pregunté. El conserje guardó silencio por unos segundos. Eso es lo que quiero contarte, respondió, mirando hacia el parabrisas como si la historia estuviera allá, esperándolo. Aquel año, dijo, llegaron varios niños nuevos. Pero Emiliano era diferente. No respondía. No preguntaba. No sonreía. Pero observaba todo. Con esos ojos grandes que parecían absorberlo todo, hasta el dolor. Intenté acercarme, continuó. Intenté darle confianza. Lo saludaba. Lo llamaba a leer. Le preguntaba cosas sencillas. Nada. Apenas bajaba la mirada y apretaba los labios. Los otros niños empezaron a burlarse. Ahí va el mudo. Cuidado, que si lo tocas te quedas callado. Yo trataba de frenarlo, pero los niños son crueles cuando no entienden. Y Emiliano solo aguantaba. Nunca lloró. Nunca se quejó. Solo desaparecía un poco más cada día. Una mañana, después de una tormenta fuerte, llegué temprano a la escuela. Y lo vi, sentado en el patio, solo, empapado. Había pasado la noche ahí, sin abrigo, sin comida. Me acerqué. Le pregunté si estaba bien. Y por primera vez, levantó los ojos. Y en ellos, había algo que no he olvidado hasta hoy. Vacío. Como si algo muy dentro de él se hubiera roto hacía mucho. Lo llevé al aula. Le di una toalla vieja. Y le preparé un poco de leche tibia. No dijo nada, pero se dejó cuidar. Y eso, ya era un milagro. A partir de ese día, empecé a dejarle pequeñas notas en su pupitre. Cosas simples. Hoy va a ser un buen día. Estoy contento de que estés aquí. Si necesitas algo, solo acércate. Nunca respondía. Pero un día, encontré una piedra sobre mi escritorio. Pequeña, blanca, lisa como una lágrima. Y supe que era su forma de agradecer. Poco a poco, empezó a cambiar. Levantaba la mirada. A veces dibujaba. A veces escuchaba con más atención. Hasta que un día, alguien rompió su cuaderno. Una travesura estúpida. Y yo estallé. Grité. Castigué a los culpables. Y luego fui con Emiliano, esperando encontrarlo destruido. Pero lo que vi me dejó helado. Estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, pero era suya. Y entonces lo supe. Había entendido que no estaba solo. Que alguien lo protegía. Que su silencio no lo hacía invisible. Los meses pasaron. Emiliano no volvió a hablar, pero empezó a vivir. Y eso, para mí,
Ya era más que suficiente. Hasta que un día, desapareció. Sin aviso. Sin carta. Sin explicación. Solo dejó un sobre bajo mi libreta. Decía, gracias por mirarme. Dentro, una piedra. Igual a la primera. Solo que ahora tenía una palabra escrita con lápiz. Maestro. El conserje tragó saliva. Nunca supe qué fue de él, dijo. Hasta hace un mes. Lo vi en la tele. En una entrevista. Ahora es escritor. Y hablaba con voz firme, profunda. Contó su historia. Su infancia. Su silencio. Y dijo algo que me hizo llorar. Dijo, hubo un maestro que me salvó, sin decir una palabra. Volteó hacia mí. Y su mirada brillaba con lágrimas viejas. Ese día, dijo, dejé de sentirme un fracaso. Porque entendí que a veces basta un gesto, una nota, una taza de leche caliente, y puede salvar una vida entera. Nos quedamos en silencio. El motor del coche era lo único que rompía ese momento. Y entonces entendí por qué el conserje me había pedido el aventón. No era para llegar más rápido. Era porque necesitaba hablar. Necesitaba entregar esa historia. Como quien pasa una antorcha. ¿Y por qué no seguiste siendo maestro? Pregunté, con un nudo en la garganta. Él sonrió con ternura. Nunca dejé de serlo. Solo cambié el salón por los pasillos. La tiza por la escoba. Pero cada niño que veo, cada risa, cada mochila caída, es una oportunidad. Y a veces, basta con eso. Nos detuvimos frente a su casa. Una construcción modesta, con una puerta azul y un árbol de bugambilia en flor. Antes de bajar, me miró. Hay historias que no pueden quedarse encerradas, dijo. Porque si nadie las cuenta, es como si nunca hubieran pasado. Y bajó, con la calma de quien ya hizo lo que tenía que hacer. Me quedé ahí, por varios minutos, sintiendo que algo dentro de mí se había movido, como si acabara de escuchar una verdad antigua, demasiado humana para olvidar. Porque hay voces que no gritan, pero dejan ecos que duran toda una vida. Y ese día, comprendí algo. No todos los héroes llevan capa. Algunos solo llevan una escoba y un corazón que recuerda. ¿Y tú, que estás viendo esto ahora? ¿Conoces a alguien así? ¿Alguien que haya cambiado tu vida en silencio? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque hay historias que merecen ser escuchadas. Y si tú, como yo, crees en el poder de la educación, suscríbete, para que estas voces nunca más sean olvidadas. Días después de aquella charla con el conserje, no podía dejar de pensar en su historia. Había algo en Emiliano, en ese niño invisible que encontró luz en el aula más humilde, que no me soltaba. Me hacía recordar cosas, sensaciones que creía enterradas. Voces antiguas, mi infancia, mi maestra, y una herida que no sabía que seguía abierta. Así que una tarde, decidí buscarla. Sí, a ella, mi maestra de segundo año, la única que alguna vez creyó en mí, la que me enseñó que leer no era solo juntar letras, sino abrir puertas, la que me abrazó cuando nadie más lo hacía. No recordaba su dirección exacta, pero sí el nombre de la colonia, y una casa con una reja blanca y muchas macetas en la entrada. Toqué varias puertas. Pregunté a vecinos. Mostré una foto antigua en blanco y negro. Muchos negaban con la cabeza, hasta que una señora mayor, de trenzas largas y voz dulce, me miró con ternura. ¿La maestra Cecilia? Preguntó. Vive unas cuadras más arriba, en la esquina donde hay un rosal grande, aunque ya casi no sale. Y ahí fui, paso a paso, como quien va a un lugar sagrado. Al llegar, la reconocí de inmediato, sentada en una silla de ruedas, en el porche, con una mantita sobre las piernas y un cuaderno en las manos. Leía, como siempre, sus ojos, más pequeños, más frágiles, pero aún vivos. Me acerqué despacio, y cuando me vio, frunció el ceño, como buscando entre sus recuerdos. Sí, dijo con voz ronca, pero firme. Buenas tardes, maestra, respondí, tragando saliva. No sé si me recuerde. Soy David. David Luna. Fui su alumno en segundo año, en la escuela Benito Juárez. Se quedó en silencio. Y entonces,
Sus ojos brillaron. Davidito, susurró. El niño que escribía cuentos sobre gatos astronautas. Y sonrió, con una dulzura que me desarmó. Me senté junto a ella. Y hablamos. Hablamos como si el tiempo no existiera. Me contó de su jubilación. De los niños que nunca olvidó. De los sueños que aún la visitaban por las noches. Y yo, le conté mi historia. Le dije que había terminado la carrera. Que ahora era maestro también. Que todos los días entraba a un salón. Y trataba de hacer lo que ella hizo conmigo. Pero a veces, le confesé, siento que no soy suficiente. Que hay alumnos que se me escapan. Que no sé cómo llegar a ellos. Ella me miró con una ternura vieja, profunda, de esas que solo tienen los que han amado mucho. Y dijo, David, enseñar no es hacer magia. Es sembrar. A veces la semilla florece contigo. Y a veces, muchos años después, en otro suelo. Pero florece. Porque el amor que se da desde el aula, nunca se pierde. Y en ese momento, algo dentro de mí se aflojó. Como si por fin alguien me diera permiso de no ser perfecto. De solo seguir sembrando. Le di las gracias. Le dejé una carta que había escrito para ella, con todo lo que nunca supe decirle de niño. Y antes de irme, ella tomó mi mano, la apretó con fuerza, y me dijo, no dejes de escribir, Davidito. Tus cuentos también pueden cambiar vidas. Caminé de regreso con los ojos mojados, pero el corazón lleno. Y al día siguiente, volví a mi escuela con una decisión. Iba a buscar a uno de mis alumnos. Uno que, como Emiliano, vivía en silencio. Diego, un niño de 11 años que siempre traía los codos rotos, las uñas negras y los ojos tristes. Nunca entregaba tarea. Nunca sonreía. Y a veces, ni siquiera parecía dormir. La mayoría de los maestros ya se habían rendido con él. Yo no. Ese día, al terminar las clases, me acerqué a su pupitre y le ofrecí un sándwich. Él me miró con desconfianza. ¿Qué? Dijo. ¿Es una trampa o qué? Sonreí. Es solo comida. Y una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué te gusta hacer cuando estás solo? Dudó. Bajó la mirada. Y luego, murmuró. Escuchar música. Me sorprendió. Era la primera vez que me respondía algo más largo que un monosílabo. ¿Qué tipo de música? La que tiene piano. ¿Y por qué? Se encogió de hombros. No sé. Suena como si alguien hablara sin palabras. Me quedé en silencio. Porque esa frase me llevó de regreso a Emiliano. Y entendí que Diego también estaba hablando desde un lugar muy profundo. Le pedí que al día siguiente me mostrara una canción. Y lo hizo. Era una pieza instrumental, suave, melancólica. La escuchamos juntos, en el salón vacío. Y al terminar, me miró y dijo, ¿usted cree que alguien como yo puede tocar así algún día? Le respondí sin dudar. Creo que tú ya estás tocando. Solo te falta el piano. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. No fue fácil. No fue rápido. Pero empecé a conocerlo. Su historia. Su dolor. Su familia ausente. Sus noches sin techo. Y también, su enorme corazón. Le conseguí una beca para clases de música en una fundación cercana. Y cada viernes, después del último timbre, se quedaba en el aula y me mostraba lo que había aprendido. Un día me trajo un cuaderno con letras de canciones escritas por él. Y una de ellas llevaba mi nombre. Decía, gracias por no rendirte antes de verme. La guardo hasta hoy, en la misma carpeta donde tengo la nota de mi maestra Cecilia. Porque hay palabras que no se pueden tirar. Hay palabras que son vida. Y ahora que te lo cuento a ti, querido espectador, quiero preguntarte algo. ¿Sabes el poder que tienen tus palabras? ¿Has pensado alguna vez que con un gesto, una pregunta, una escucha, puede ser la diferencia entre la oscuridad y la luz? Yo lo aprendí tarde, pero nunca es demasiado tarde para sembrar, para tocar un corazón sin piano, para ver a quienes nadie ve. Así que si conoces a un maestro, a una maestra, a un conserje, a alguien que alguna vez te cambió la vida sin que tú lo notaras, díselo. Hoy, díselo. Porque esas almas viven de eso, de saber que su semilla dio fruto. Y si tú, como yo, crees que la educación es el acto más silencioso y poderoso de amor,
suscríbete, comparte esta historia, y cuéntame la tuya en los comentarios, porque hay historias que pueden cambiar el mundo. Solo necesitan que alguien se atreva a contarlas. Pasaron los años, y como todo en la vida, las cosas cambian. La escuela también cambió. Algunos alumnos se fueron, otros llegaron, los muros se pintaron de otro color, y algunos compañeros se jubilaron, incluido el conserje. Sí, el mismo que me contó la historia de Emiliano. Lo vi marcharse una tarde, con una cajita de cartón en las manos, y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevió a soltar. Lo abracé fuerte, y le di las gracias, no solo por su trabajo, sino por haberme mostrado algo que no está en ningún manual. Lo vi alejarse por el pasillo, despacito, como si no quisiera irse del todo, y supe que en ese momento terminaba una era, pero no la historia, porque la historia seguía latiendo, dentro de cada salón, de cada pupitre, de cada niño que llegaba con el corazón roto, y salía con una esperanza nueva. Y de pronto, un día cualquiera, un lunes cualquiera, entré al salón y encontré una carta sobre mi escritorio. Era un sobre amarillo, sin nombre, sin remitente. Solo decía, gracias, profe. La abrí, y al leer las primeras líneas, me temblaron las manos. Era de Emiliano. Sí, aquel niño del primer año, el que hablaba bajito, el que lloraba en silencio, el que dibujaba árboles sin hojas. Su letra había cambiado. Era más firme, más adulta, pero su alma seguía ahí, y decía, profe David, tal vez no se acuerde de mí. Yo era el niño que no hablaba, el que se sentaba hasta atrás, el que no sabía leer bien. Tal vez no me recuerde porque usted siempre vio a muchos como yo, pero yo a usted nunca lo olvidé, porque aunque nadie más me notaba, usted sí. Aunque todos pensaban que yo era tonto, usted me trató como si fuera valiente. Usted me prestó su tiempo, su paciencia, su voz, y eso me salvó. Ahora estoy por terminar la preparatoria, y quiero estudiar para ser maestro, como usted. No sé si seré bueno, no sé si lo lograré, pero si algún día tengo un alumno como yo, quiero poder mirarlo como usted me miró a mí, con fe, con amor, con esperanza. Gracias por no rendirse, gracias por existir. Emiliano. Me quedé ahí, leyendo esa carta una y otra vez, sintiendo que algo dentro de mí se había completado, como si cada día de cansancio, cada noche en vela, cada fracaso, cada duda, cada lágrima escondida detrás de la puerta del aula, hubiera valido la pena, porque ahí estaba, la prueba, el fruto, la flor que creció, años después, en otro suelo. Y entonces entendí que los maestros no enseñamos para recibir aplausos, ni para acumular diplomas, ni para ser recordados. Enseñamos porque no sabemos hacer otra cosa, porque algo dentro de nosotros nos grita que hay que seguir. Aunque nadie mire, aunque nadie agradezca, aunque a veces parezca que nada cambia, seguimos, porque creemos, porque alguna vez alguien también creyó en nosotros. Y así, seguimos sembrando, semilla por semilla, corazón por corazón. Y ese día, mientras guardaba la carta en mi cajón más preciado, me sentí en paz, como si todo tuviera sentido. Y decidí algo: escribir. No cuentos, no novelas, no poesía, sino historias como esta. Historias reales, de alumnos que nadie ve, de maestros que nadie escucha, de conserjes que salvan almas sin que nadie lo sepa. Historias como la tuya, como la mía. Historias que importan, que tocan, que transforman. Y fue así como nació la idea de este canal. Sí, el que estás viendo ahora. No por fama, no por vistas, sino por gratitud. Porque cada maestro que me cruzó, cada niño que me rompió el alma con su mirada, cada historia que dolió y luego sanó, merece ser contada. Porque si algo he aprendido, es que detrás de cada rostro hay una batalla, y detrás de cada salón, un milagro. Hoy, años después, sigo aquí, en el mismo salón, con el mismo escritorio, y la misma taza de café que a veces olvido terminar. Pero ahora, sé algo que antes no sabía, que no estoy solo,
que allá afuera hay muchos como yo. Maestras que caminan horas para llegar a su escuela. Maestros que compran cuadernos con su propio sueldo. Conserjes que aprenden a leer para ayudar a un niño. Padres que, con lágrimas en los ojos, dejan a sus hijos en la puerta esperando un futuro mejor. Y tú, sí, tú, que llegaste hasta aquí, tú también formas parte de esta historia. Porque al escucharla, al compartirla, al sentirla, te conviertes en puente, en semilla, en eco. Y por eso, te agradezco. Gracias por mirar más allá de la superficie, por no rendirte, por ser luz. Si esta historia tocó algo en ti, compártela. Dásela a alguien que lo necesite. A una maestra, a un exalumno, a un padre cansado. Porque uno nunca sabe a quién puede salvar una simple historia. Y si tú tienes una historia parecida, un recuerdo, un maestro que te cambió, un niño que te enseñó más de lo que tú le enseñaste, escríbela en los comentarios. Quiero leerte, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, ninguna historia muere. Y mientras haya alguien que crea en el otro, el milagro de enseñar seguirá vivo. Las aulas vacías no siempre están silenciosas. Hay un murmullo que se cuela por las paredes viejas, un eco de pasos que se han ido, pero que todavía resuenan en la memoria. Cada silla vacía tiene una historia que espera ser contada. Cada pizarrón borrado guarda secretos de palabras que cambiaron vidas. Un día, después de esa carta de Emiliano, decidí volver a caminar por esos pasillos con ojos nuevos. Quería ver con qué otros milagros me había cruzado sin darme cuenta. Fue entonces cuando la encontré. Ella estaba en el patio, recostada en un banco, mirando al cielo con una expresión entre triste y esperanzada. Su nombre era Rosa. Rosa era la maestra de primer grado, pero no una maestra cualquiera. Era una mujer que sabía que detrás de cada niño había un universo por descubrir, que entendía que la educación no solo se trata de letras y números, sino de tocar el alma. Le pregunté si quería hablar. Me dijo que sí, pero con una voz tan suave que tuve que acercarme para escuchar. Me contó la historia de Juanito, un niño con ojos grandes, pero que casi nunca los abría. Un niño que no decía ni una palabra, que se escondía detrás de su cabello y de su miedo, que llegó al aula con una mochila llena de silencios y un corazón roto. Rosa me dijo que al principio, nada funcionaba, ni los juegos, ni las canciones, ni las sonrisas. Juanito seguía encerrado en su mundo, pero Rosa no se rindió. Cada día se sentaba junto a él, le leía cuentos, le contaba historias, le mostraba dibujos, sin exigir nada a cambio, solo con paciencia y con amor. Pasaron semanas, y un día, sin que nadie lo notara, Juanito levantó la mirada, y me dijo su primera palabra: «Profe». Ese instante fue como un rayo de sol atravesando una tormenta. Un milagro pequeño, pero poderoso. Desde entonces, Juanito empezó a abrirse, a confiar, a ser niño. Rosa me confesó que a veces, en las noches, cuando la escuela estaba en silencio, lloraba de emoción y de cansancio. Porque ser maestra no es solo enseñar. Es esperar. Es creer cuando nadie más cree. Es sembrar en tierra árida, sabiendo que algún día, quizás, crecerá una flor. Y mientras ella me hablaba, yo entendí que no solo Emiliano tenía una historia que contar, que cada maestro, cada alumno, cada persona que forma parte de ese pequeño mundo, es un universo de luchas y victorias invisibles. Me di cuenta de que esas historias merecían ser escuchadas, que detrás de cada silencio hay una voz esperando ser liberada, que en cada despedida hay una promesa de regreso, y que la verdadera magia de la educación está en esos momentos invisibles, casi secretos, donde la transformación ocurre sin cámaras, sin aplausos, solo con el corazón abierto. Así que aquí estoy, compartiendo contigo esta historia, para que nunca olvidemos que cada maestro es un guardián de sueños, que cada niño es una esperanza, y que juntos, con paciencia y amor, podemos construir un mundo donde nadie se quede atrás. Si esta historia te tocó, te invito a dejar tu comentario. Comparte tu propia historia. Hagamos que estas voces nunca sean silenciadas, porque la educación es más que una profesión. Es un acto de fe, y mientras haya fe, siempre habrá un mañana mejor.
Hay días en que la escuela parece un lugar detenido en el tiempo, donde las paredes susurran secretos que solo los que las han vivido pueden entender. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por el corredor que daba a la biblioteca, vi al conserje, don Manuel, sentado en una silla oxidada, con la mirada perdida en el horizonte. Me acerqué y le pregunté cómo estaba. Él suspiró, y con una voz cansada pero llena de historias, me dijo: «Tengo una historia que nunca he contado, y tal vez hoy sea el momento». Así empezó a relatarme su vida. Una vida que parecía sencilla pero que estaba marcada por sacrificios invisibles, por lecciones que no se aprenden en libros. Don Manuel había sido maestro alguna vez, pero la vida, con su forma cruel de dar y quitar, lo había llevado a ser conserje en esa misma escuela. Lo que más me conmovió fue la forma en que hablaba de sus alumnos, con un amor que no había desaparecido, a pesar del paso del tiempo. Me contó de una niña llamada Ana, que llegó con miedo y tristeza, porque en su casa no había espacio para sus sueños. Ana no tenía voz, pero en sus ojos había un fuego que solo don Manuel supo ver. Me dijo que, a pesar de no ser el maestro, él buscaba la manera de cuidarla, de protegerla de un mundo que no siempre era amable. En las tardes, cuando limpiaba el aula, dejaba un libro abierto en su pupitre, como un pequeño faro de esperanza. Y una vez, cuando Ana se sintió perdida, le dejó una nota que decía: «Nunca dejes de soñar, porque ahí es donde nace la libertad». Ese gesto simple cambió todo. Ana comenzó a brillar, a hablar, a ser ella misma. Don Manuel me confesó que, aunque no estaba en el centro de atención, su amor por la educación era igual de profundo, que la escuela no solo se construye con pizarras y libros, sino con corazones abiertos. Y mientras escuchaba, pensé en cuántas historias así pasan desapercibidas, en cuántas personas que no llevan el título de maestro son verdaderos educadores, que la verdadera enseñanza no está en las paredes, sino en los gestos pequeños que cambian vidas. Me quedé con la mirada fija en don Manuel, y en su sonrisa silenciosa, que parecía decirme que la educación es un acto de amor que no entiende de puestos ni cargos. Esa tarde, comprendí que cada rincón de esa escuela estaba lleno de lecciones, no solo para los niños, sino para todos los que alguna vez pasaron por ahí. Porque la educación es, sobre todo, un acto de humanidad. Si esta historia te tocó, no olvides compartirla, porque esas voces que parecen pequeñas, son las que más nos enseñan. Hay algo mágico en las escuelas. No son solo edificios con aulas, pizarras y escritorios. Son lugares donde los sueños empiezan a tomar forma, donde la esperanza se cultiva a diario, aunque a veces nadie lo note. Recuerdo aquella mañana clara, con el sol apenas asomándose por entre las hojas de los árboles del patio. Caminaba despacio, con la intención de saludar a don Manuel, el conserje, porque sentía que detrás de su silencio había una historia que merecía ser contada. «¿Sabes?», me dijo con una voz suave, casi un susurro. «En esta escuela hay un secreto que pocos conocen». Me quedé intrigado, como cuando niño esperas que alguien revele el final de un cuento que te mantiene despierto por las noches. Entonces comenzó a contarme acerca de un maestro que, a pesar de no ser muy reconocido, había dejado una huella imborrable en los corazones de sus alumnos. Se llamaba el maestro Ernesto, un hombre sencillo, de mirada profunda y sonrisa tímida, que llegaba temprano para preparar la clase, pero que también llegaba tarde a casa porque se quedaba horas ayudando a los niños que más lo necesitaban. Don Manuel me habló de la manera en que el maestro Ernesto veía a cada niño como un universo único, con sus miedos, sus sueños y sus heridas. Había un niño, Julián, que no hablaba casi nada en clase, dijo don Manuel, pero cuando el maestro Ernesto le enseñaba a escribir, algo despertaba en él, como si sus palabras estuvieran esperando esa oportunidad para salir. Me contó cómo ese maestro no solo enseñaba el abecedario o las tablas de multiplicar, sino cómo enseñar era también aprender a escuchar, a esperar con paciencia y a creer que cada niño tiene un brillo interior que solo necesita ser descubierto. Una vez, Julián le dio un dibujo al maestro, relató don Manuel. Era un árbol con raíces profundas y ramas que tocaban el cielo. El maestro lo guardó como un tesoro, porque sabía que ese dibujo representaba la fuerza que Julián estaba encontrando en sí mismo. Mientras don Manuel hablaba, podía sentir cómo esas pequeñas historias, tan aparentemente simples,
tenían un poder gigantesco. Me hizo pensar en cuántos maestros como Ernesto existen, que dedican su vida a sembrar esperanza, muchas veces sin recibir más que el agradecimiento silencioso de sus alumnos. Y entonces, don Manuel hizo una pausa y me miró a los ojos, como si quisiera que entendiera algo muy importante. Hay maestros que no enseñan con palabras, sino con presencia. Y a veces, es en la mirada silenciosa donde se encuentran las lecciones más profundas. Esa frase resonó en mí como un eco que no quería desaparecer. La escuela no era solo un lugar para aprender matemáticas o historia, sino un espacio sagrado donde las almas se encuentran y se moldean. Me contaba cómo el maestro Ernesto, pese a todas las dificultades, nunca perdió la fe en sus alumnos. A veces, cuando la noche caía y la escuela se quedaba vacía, don Manuel se quedaba a limpiar el salón del maestro, y encontraba en los cuadernos dibujos y frases escritas con la inocencia y la fuerza de un niño que se siente amado y escuchado. Esa dedicación me hizo preguntarme qué significa realmente enseñar. ¿Es acaso transmitir conocimientos? O quizás, enseñar es un acto de amor profundo, de paciencia infinita y de esperanza constante. Don Manuel me contó que un día, años después, Julián regresó a la escuela, no como alumno, sino como profesor. Era un hombre cambiado, dijo don Manuel con una sonrisa nostálgica, porque el maestro Ernesto le enseñó a creer en sí mismo, y eso fue lo que lo transformó. Entonces recordé todas esas veces que vi a maestros cansados, luchando contra un sistema que a veces parece no valorar su labor. Y pensé en lo injusto que es que sus historias no sean contadas, que sus esfuerzos pasen desapercibidos. Porque detrás de cada maestro hay una historia de sacrificios y de sueños que se cumplen silenciosamente. La escuela es también ese lugar donde se viven despedidas difíciles y reencuentros que marcan el alma. Don Manuel me contó que cuando el maestro Ernesto falleció, la escuela entera sintió un vacío profundo. Pero su legado no murió con él. Los niños a los que enseñó, ya adultos, siguieron llevando esa luz que él les dio, una luz que ahora brilla en cada aula, en cada palabra, en cada gesto de quienes recuerdan que un maestro es más que un profesor. Y me hizo reflexionar sobre cómo en ocasiones, las lecciones más importantes no están escritas en libros ni en exámenes. Están en los silencios compartidos, en la paciencia, en la fe que alguien depositó en ti cuando aún no creías en ti mismo. Así como el maestro Ernesto transformó la vida de Julián, cada uno de nosotros puede ser ese faro para alguien más. Porque enseñar es dejar una huella que el tiempo no borra. Si esta historia te tocó, te invito a compartirla. Porque esas voces que parecen pequeñas, son las que más enseñan. Y si conoces a alguien que valora la educación, no dudes en compartir este relato con él. Inscríbete para que estas historias nunca sean olvidadas. Porque ya has visto que la verdadera enseñanza va más allá de las palabras. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, como si el mundo también sintiera el peso de aquella historia. Me encontré nuevamente con don Manuel en la entrada de la escuela, y pude notar en sus ojos una mezcla de nostalgia y esperanza, como si cada día fuera un pequeño acto de resistencia ante el olvido. Hay otra historia que quiero contarte, dijo con voz pausada. Esta es sobre una niña llamada Mariana. Una niña que cambió todo para el maestro Ernesto. Mariana no era una alumna común. Tenía una mirada brillante, pero escondía un silencio que nadie podía romper. No era que no quisiera hablar, sino que las palabras se le atoraban, atrapadas por un miedo invisible. La escuela, para ella, era un lugar lleno de sombras, y cada día era una batalla silenciosa contra su propia inseguridad. El maestro Ernesto la vio desde el primer día, no con lástima, sino con una curiosidad profunda, como si supiera que dentro de Mariana había un fuego que solo esperaba una chispa para prenderse. No era fácil para ella, recordó don Manuel, pero el maestro siempre encontraba la manera de acercarse, sin presionar, sin exigir. Me contó que el maestro inventaba juegos, historias y pequeños retos que Mariana podía vencer poco a poco. No se trataba de obligarla a hablar o participar, sino de crear un espacio donde ella se sintiera segura para hacerlo cuando estuviera lista. Recuerdo que don Manuel bajó la voz y me dijo, el maestro Ernesto entendía que a veces las palabras más importantes no se dicen, se sienten. La escuela se convirtió para Mariana en un refugio, en un lugar donde las risas podían aparecer incluso en medio de la tormenta interior. Pasaron los meses,
Poco a poco, Mariana empezó a hablar. No mucho al principio, solo susurros que el maestro escuchaba con atención, como si fueran tesoros escondidos. Una tarde, don Manuel encontró al maestro Ernesto en el patio, sentado en un banco, con Mariana a su lado. Ella le entregó una pequeña hoja con un dibujo. Era una mariposa, con alas de colores vibrantes que parecían danzar en el papel. Ese dibujo, dijo don Manuel con emoción, era la prueba de que Mariana estaba empezando a volar. Pero la historia no termina ahí, porque a veces, el camino de la educación es también un camino de despedidas. Don Manuel me contó que poco tiempo después, el maestro Ernesto tuvo que dejar la escuela por motivos personales. La noticia cayó como un golpe para Mariana. Su refugio parecía desaparecer y con él, la esperanza que había comenzado a crecer. Sin embargo, el maestro le dejó un mensaje. No importa dónde esté, siempre estaré contigo. Sigue volando, Mariana. Y así lo hizo. Con el tiempo, Mariana se convirtió en una mujer fuerte, con la misma luz que había empezado a descubrir bajo la tutela de aquel maestro. Regresó a la escuela años después, no como alumna, sino para agradecer y para contar su propia historia. La historia de cómo un maestro había cambiado su vida sin necesidad de palabras grandes, solo con presencia y paciencia. Don Manuel me dijo que ese día, la escuela entera sintió que el legado del maestro Ernesto vivía en Mariana. Hay maestros que enseñan a volar sin soltar las manos, concluyó don Manuel con una sonrisa. Y en ese instante, comprendí que la verdadera enseñanza no se mide en libros, calificaciones o discursos, sino en la capacidad de tocar el alma de otro ser humano y ayudarlo a crecer. El maestro Ernesto era uno de esos maestros. Un hombre que entendió que educar es un acto de amor silencioso, pero poderoso. Y esa, mi amigo, es la magia que late en cada aula, en cada escuela, en cada historia que no se cuenta pero que cambia vidas. Si esta historia ha tocado algo en ti, te invito a compartirla con quienes valoran la educación y el amor al aprendizaje. Déjame saber en los comentarios si alguna vez un maestro cambió tu vida sin siquiera saberlo. Y recuerda suscribirte para que estas voces nunca desaparezcan. Porque, al final, todos llevamos dentro la semilla de alguien que nos enseñó a ser más. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, sentí una mezcla de melancolía y gratitud. Me despedí de don Manuel con la promesa de regresar pronto, sabiendo que aún quedaban muchas historias por descubrir entre los muros silenciosos de aquella escuela. Pero había algo que no podía dejar de pensar. ¿Cuántas historias como las de Mariana y el maestro Ernesto se quedaban escondidas en el tiempo? ¿Cuántos maestros, con sus pequeños gestos invisibles, habían cambiado destinos sin que nadie se diera cuenta? Me encontré caminando por el pasillo principal, tocando con la mano las paredes gastadas, sintiendo que cada grieta, cada mancha, era un testimonio de las batallas y triunfos vividos allí. Fue entonces cuando recordé otra historia que don Manuel me había mencionado días antes, una que hablaba del maestro Raúl y un alumno llamado Miguel. Miguel era un niño inquieto, con una energía difícil de contener. Sus notas no eran las mejores, y a menudo se le veía frustrado, al borde de rendirse ante un sistema que no parecía entenderlo. El maestro Raúl, sin embargo, nunca perdió la paciencia. Él veía en Miguel no un problema, sino un potencial que aún no había encontrado su camino. Raúl tenía una forma especial de enseñar, me contó don Manuel. No solo usaba libros, usaba la vida misma. El maestro organizaba salidas al campo, experimentos prácticos y conversaciones donde Miguel podía expresarse sin miedo al error. Con el tiempo, Miguel empezó a encontrar sentido en lo que aprendía. Descubrió que la ciencia podía ser una aventura, que el mundo era un lugar para explorar y no para temer. Pero lo más importante, Miguel aprendió que equivocarse no era fracasar, sino un paso necesario para crecer. Un día, el maestro Raúl llevó a Miguel y a sus compañeros a un pequeño proyecto comunitario, construir un jardín escolar. No se trataba solo de plantar flores, sino de sembrar esperanza. Cada semilla era un símbolo de cambio, de paciencia, de trabajo en equipo. Miguel encontró en ese jardín un lugar donde podía canalizar toda su energía, donde sus manos hacían más que escribir en un cuaderno, y sus ojos brillaban con orgullo. Al terminar el proyecto, el maestro Raúl les dijo: «Este jardín es igual que ustedes. Con cuidado, dedicación y tiempo,
puede crecer fuerte y hermoso. Esa frase quedó grabada en la memoria de Miguel, y en la de todos los que participaron. Pasaron los años, y Miguel se convirtió en un joven decidido a seguir aprendiendo y enseñando. Nunca olvidó aquel jardín, ni al maestro que le enseñó a ver la educación como algo vivo y lleno de posibilidades. Don Manuel suspiró y dijo: a veces, la lección más grande no está en los libros, sino en las raíces que dejamos crecer en otros. Mientras caminaba de regreso, pensé en ese jardín, en las semillas invisibles que los maestros plantan en cada corazón. Pensé en cuánto más podríamos florecer si todos tuviéramos alguien que creyera en nosotros, que nos mostrara que no hay error que valga, que el camino es difícil, pero siempre hay luz. La educación, ¿entendí?, es mucho más que transmitir conocimiento. Es un acto de fe. Fe en el futuro. Fe en los sueños. Fe en que cada niño, cada joven, merece una oportunidad para ser más. Y así, mientras el crepúsculo envolvía la escuela, supe que estas historias eran la voz de todos aquellos que han dedicado su vida a sembrar esperanza, a construir puentes invisibles que sostienen generaciones. Si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides compartirla. Tal vez alguien más necesite escuchar que no estás solo, que la enseñanza verdadera puede cambiar el mundo. Deja un comentario. Cuéntame si alguna vez un maestro sembró una semilla en ti. Y suscríbete para seguir explorando juntos estas historias que merecen ser recordadas. Porque al final, somos la suma de las manos que nos han levantado. Caminando por las calles que rodeaban la escuela, la brisa fresca traía consigo un silencio cargado de memorias. La ciudad parecía un lugar distinto al caer la noche. Las sombras se alargaban, y con ellas, las historias que me habían sido confiadas comenzaban a cobrar vida propia, como si quisieran ser contadas una vez más antes de desaparecer en el tiempo. Me detuve frente a un café pequeño, casi olvidado, donde una vez me dijo don Manuel que solía reunirse un grupo de exalumnos para recordar y honrar a sus maestros. Decidí entrar, aunque no los conocía, porque sentía que esa era la forma de entender mejor todo lo que había escuchado. Adentro, un aroma a café tostado y madera vieja me recibió. Había un círculo de personas, de distintas edades, algunas con rostros marcados por los años, otras con la frescura de la juventud, pero todas unidas por una misma mirada, la de quienes han sido tocados por una educación que va más allá del aula. Escuché fragmentos de conversaciones, risas, y de repente, una voz que se alzó con fuerza, cargada de emoción. Mi maestra, la señora Isabel, me enseñó a amar las palabras, dijo una mujer con ojos brillantes. No solo me enseñó a leer y escribir, me enseñó a encontrar mi voz cuando sentí que nadie me escuchaba. Otra voz respondió: yo aprendí con don Joaquín que la paciencia es una forma de amor. Cuando pensé que no podía seguir, él me recordó que cada paso, por pequeño que sea, es una victoria. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo en esta búsqueda. Cada historia, cada recuerdo, era una pieza de un mosaico mucho más grande, que hablaba de una comunidad construida con esfuerzo, con ternura y con sueños compartidos. Pero había algo más. Entre esas voces, apareció la historia de Clara, una joven que había vivido su infancia entre el bullicio de la ciudad y la lucha silenciosa de sus padres por darle un futuro mejor. Clara había sido una alumna difícil, no por falta de inteligencia, sino por un corazón que guardaba muchas heridas. Sus profesores vieron en ella a una guerrera silenciosa, y en especial la maestra Elena, que se convirtió en su faro en medio de la tormenta. Elena no solo enseñaba matemáticas o historia, ella enseñaba a Clara a creer en sí misma, a romper los muros que el mundo parecía construir a su alrededor. Un día, cuando Clara estaba a punto de abandonar la escuela, Elena la llamó y le dijo: lo que llevas dentro es más grande que cualquier miedo. No dejes que nada ni nadie te quite eso. Esa frase, tan simple y tan profunda, cambió el destino de Clara. Con el tiempo, ella no solo terminó sus estudios, sino que se convirtió en maestra, siguiendo el legado de quienes la salvaron. Y así, mientras escuchaba, comprendí que la educación es un círculo infinito, donde cada gesto, cada palabra, es un eslabón que une generaciones. Un eslabón hecho de amor, paciencia y fe. Antes de salir, decidí preguntarles qué era lo que más valoraban de sus maestros. La respuesta fue unánime: la humanidad.
Porque al final, un buen maestro no es solo quien sabe enseñar, sino quien sabe ver, quien sabe tocar el alma. Y con esa certeza, salí del café con una nueva pregunta rondando en mi mente. ¿Cómo podemos devolverle a esos maestros que nos dieron tanto? ¿Cómo hacer que su trabajo, su sacrificio, nunca sea olvidado? Tal vez, pensé, la respuesta está en cada uno de nosotros, en el valor de compartir estas historias, en el compromiso de reconocer y honrar a quienes día a día construyen futuros desde las aulas. Porque en un mundo que a veces parece correr demasiado rápido, detenerse a escuchar, a recordar y a agradecer puede ser el acto más revolucionario. Si estas palabras te llegaron al corazón, no olvides dejar un comentario, compartir esta historia con alguien que valore la educación, y suscribirte para que estas voces nunca se pierdan en el tiempo. Porque cada maestro, cada alumno, merece ser parte de esta memoria colectiva que nos hace humanos. Aquella noche, mientras caminaba hacia mi casa, las palabras de Clara y sus compañeros seguían retumbando en mi mente. No era solo la historia de una maestra o un alumno, era la historia de un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio. Un vínculo que construye esperanza donde antes solo había miedo, que levanta corazones caídos y abre puertas que parecían cerradas para siempre. Pensé en don Manuel, el conserje que me había contado todo aquello en aquel aventón inesperado. Su voz tenía la fuerza de alguien que había vivido la educación desde el suelo, desde la sombra, pero que entendía más que muchos la verdadera esencia de ese acto sagrado que es enseñar. Porque, al final, la escuela no es solo un edificio ni un conjunto de libros y pizarras. La escuela es vida, es historia, es el lugar donde se tejen los sueños más frágiles, a veces, los más fuertes. Y justo en ese momento, comprendí que la labor de un maestro es un acto de fe. Fe en que sus palabras pueden germinar en corazones fértiles, fe en que el silencio puede ser más poderoso que el ruido, fe en que cada pequeño paso puede ser el comienzo de un cambio enorme. Recordé a la maestra Elena, aquella luz en la vida de Clara, que no solo enseñaba con libros, sino con acciones, con presencia, con un amor silencioso que no necesitaba ser explicado para ser sentido. Porque a veces, pensé, no es el conocimiento lo que cambia una vida, sino la certeza de que alguien cree en ti, de que alguien está dispuesto a caminar a tu lado cuando el camino parece imposible. La historia de Clara no era única. Era la historia de muchos, de tantos otros niños y jóvenes que encontraron en sus maestros no solo una guía académica, sino un refugio, un hogar donde podían ser ellos mismos, vulnerables, imperfectos, pero amados. Me pregunté cuántas de esas historias se pierden en el ruido del mundo, cuántas voces quedan silenciadas porque nadie se detuvo a escucharlas, cuántos maestros y alumnos se olvidan sin dejar rastro. Y fue entonces cuando comprendí la urgencia de contar estas historias. No para glorificar, sino para humanizar, para recordar que detrás de cada pupitre hay una historia, una lucha, un milagro cotidiano. Porque la educación es el acto más revolucionario que existe. No por los libros que se leen o las calificaciones que se obtienen, sino por el poder que tiene de transformar vidas, de romper cadenas invisibles, de abrir ventanas al futuro. Y mientras caminaba, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer visible lo invisible? Si pudiéramos dar voz a esas historias que tantas veces quedan guardadas en el silencio. Imaginé un lugar donde cada maestro, cada alumno, pudiera contar su verdad, compartir su lucha y su esperanza, y donde esos relatos pudieran llegar a quienes más los necesitan. Un lugar donde la educación fuera reconocida no solo como un derecho, sino como un milagro diario, un acto de amor y resistencia. Esa noche me acosté con esa idea en el corazón, con la certeza de que la historia que había escuchado no terminaba conmigo, sino que era solo el comienzo. Porque cada historia, cada vida, es un faro en la oscuridad, una luz que puede guiar a otros cuando todo parece perdido. Si esta historia tocó tu alma, si alguna vez sentiste que un maestro cambió tu vida, deja un comentario abajo. Cuéntanos quién fue esa luz en tu camino. Comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo, y suscríbete para que nunca más estas voces se pierdan en el olvido. Porque la educación es más que un oficio. Es un llamado, una misión, un acto de amor que merece ser celebrado todos los días. Y así, con esa certeza, me despido por ahora, pero recuerda, la próxima historia está más cerca de lo que imaginas.
Un encuentro inesperado, una confesión guardada, un gesto que cambiará para siempre lo que creías saber sobre la educación. Hasta entonces, sigue creyendo en la magia de las palabras y en el poder infinito de un maestro que cree en ti. El sol apenas comenzaba a asomar cuando me encontré de nuevo en la escuela. Un día cualquiera para muchos, pero un día que para mí ya no sería igual. Caminaba por el pasillo principal, con el corazón aún latiendo fuerte por la historia de don Manuel y el recuerdo de Clara, y fue entonces que vi al conserje. Allí estaba, sentado en una banca, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Me acerqué despacio, sin querer interrumpir su pensamiento. Él levantó la mirada y me sonrió, una sonrisa que parecía llevar años de historias no contadas. Nos quedamos en silencio por unos segundos que parecieron eternos, hasta que finalmente rompió el hielo con una pregunta que me sorprendió. ¿Sabes por qué las escuelas son como casas, pero no siempre son hogares? Dijo con voz pausada, cargada de nostalgia. Lo miré intrigado, esperando que siguiera, y él empezó a hablar, pero esta vez no era una historia cualquiera. Era una reflexión que parecía venir de lo más profundo de su alma. Porque un hogar es más que 4 paredes y un techo. Es el lugar donde te sientes seguro, amado, comprendido. En la escuela, eso no siempre sucede. Para muchos niños, la escuela es un lugar de miedo, de abandono, de soledad disfrazada de rutina. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que don Manuel tenía razón. La escuela puede ser un refugio, pero también puede ser una prisión si no hay quienes estén dispuestos a construir puentes de humanidad. Pero, continuó, hay maestros que hacen de ese lugar un hogar. Maestros que no enseñan solo con libros, sino con el corazón. Que no ven a los niños como números o problemas, sino como seres llenos de luz, aunque a veces estén perdidos en la oscuridad. Su voz temblaba un poco, y pude ver que detrás de esa dureza de hombre curtido había una sensibilidad profunda, un amor por esa escuela que había sido su vida durante tantos años. Me contó entonces sobre Elena, la maestra que había marcado su vida sin saberlo. No era una heroína con capa, sino una mujer sencilla, que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, que recogía a los niños que nadie quería y les daba un abrazo cuando todo lo demás fallaba. Ella me enseñó que el verdadero maestro es quien aprende todos los días de sus alumnos, me dijo con una sonrisa. Y yo aprendí que la escuela no es un lugar para juzgar, sino para entender. Me quedé pensando en esas palabras mientras recorría los pasillos. Pensé en todos los maestros que había conocido y en los que nunca supe que existieron, esos héroes silenciosos que cambiaban vidas sin que nadie lo notara. Recordé también a Clara, y cómo su vida había sido transformada no por la materia que aprendió, sino por la esperanza que le ofrecieron. Y fue en ese momento cuando comprendí que la verdadera educación no está en lo que se enseña, sino en lo que se despierta en el corazón. Porque la educación es un acto de amor radical. Es creer en el potencial del otro, incluso cuando él mismo no puede verlo. Es sostener la mano de un niño que tiene miedo y decirle, tú puedes. Es transformar el dolor en fuerza, la indiferencia en compromiso, el silencio en voz. Y aunque el camino sea largo y a veces solitario, hay algo que nunca debe perderse: la fe en que un día, cada pequeño esfuerzo será una luz en la oscuridad para alguien. Me despedí de don Manuel con la promesa de seguir escuchando esas historias que tantas veces quedan en el olvido. Porque cada historia que se cuenta es una semilla de esperanza que puede crecer en cualquier lugar. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez sentiste que un maestro cambió tu vida sin siquiera saberlo, deja tu comentario. Comparte este video con alguien que ame la educación, para que estas voces nunca más se pierdan. Y recuerda, la educación es más que una tarea, es un acto de fe, un milagro silencioso que merece ser celebrado. La próxima historia está a la vuelta de la esquina, una historia que desafía todo lo que creías saber sobre enseñar y aprender, un relato que te hará cuestionar la verdadera esencia de la educación. Gracias por acompañarme en este viaje. Y hasta la próxima. En la escuela, a veces, las lecciones más poderosas no están en los libros, sino en los silencios y gestos que pocos notan. Era un día gris, uno de esos que parecía arrastrar el peso del mundo, cuando vi a Marta, la maestra de 3er grado, caminando lentamente hacia el patio. Su mirada reflejaba cansancio,
pero también una luz que parecía nunca apagarse. Marta no era una maestra común. Tenía algo que la hacía diferente: la capacidad de ver más allá de la superficie, de detectar el latido escondido en el corazón de cada niño. Su aula era un refugio, un lugar donde la diversidad no solo se aceptaba, sino que se celebraba. Recuerdo que una vez me contó sobre Juanito, un niño que casi nunca hablaba y que pasaba la mayor parte del día sentado en la última banca, como si quisiera hacerse invisible. Los otros niños no entendían su silencio y a veces lo molestaban sin piedad. Pero Marta nunca lo dejó solo. A veces, es en el silencio donde más se grita, me dijo. Solo hay que aprender a escuchar con el corazón. Así, día tras día, Marta comenzó a construir puentes invisibles entre Juanito y el mundo. Pequeños gestos, palabras suaves, miradas cómplices. Poco a poco, el niño empezó a dibujar, a expresar en colores lo que no podía decir con palabras. Y esa expresión fue el primer paso para que su voz fuera escuchada. Lo que más me conmovió fue que Marta no solo enseñaba a Juanito, sino que también enseñaba a sus compañeros a entender que todos somos diferentes, que en esa diferencia está la riqueza más grande. La inclusión no es un concepto que se aprende en un libro, me explicó. Es una práctica diaria, una decisión de amar sin condiciones. Esa frase se quedó grabada en mi mente, porque en un mundo que a menudo juzga y excluye, la inclusión es un acto de valentía, un gesto que transforma. El día que Juanito habló por primera vez, toda la escuela pareció detenerse. No fueron palabras largas ni discursos elaborados, solo un susurro, una palabra sencilla que dijo con el alma. Y esa palabra fue suficiente para derribar muros, para abrir caminos. Marta me confesó que no siempre fue fácil. Hubo días de lágrimas, de dudas, de sentir que todo estaba perdido. Pero también hubo días de risas, de abrazos sinceros, de pequeñas victorias que solo los corazones abiertos pueden ver. Porque ser maestro no es solo enseñar, es acompañar, es caminar junto a esos niños que el mundo a veces quiere dejar atrás. Esa historia me hizo pensar en todas las veces que hemos sentido que no encajamos, que somos invisibles en medio de la multitud, y en cómo un gesto, una mirada, una palabra, pueden cambiar esa realidad. La educación es un acto de esperanza. Es creer que cada niño tiene un mundo por descubrir, y que ese mundo merece ser respetado y amado. Si esta historia resonó en ti, te invito a dejar un comentario, a compartir este video con alguien que cree en el poder transformador de la educación. Porque estas historias necesitan ser escuchadas, necesitan ser vividas. Y mientras sigamos contando y escuchando, seguiremos construyendo un mundo mejor. La próxima historia nos llevará a un rincón inesperado, donde un simple acto de bondad cambió para siempre la vida de una maestra y sus alumnos. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón a estas voces que, aunque silenciosas, son las que verdaderamente transforman. No hay nada en este mundo que se parezca más a un suspiro del alma que el silencio profundo de una escuela después de la última campana. Ese momento en el que el eco de los pasos se desvanece y solo queda el aire cargado de historias, de secretos, de vidas entrelazadas por la magia de enseñar y aprender. Marta siempre decía que la escuela era un lugar sagrado, un pequeño universo donde las semillas de esperanza se plantan cada día, donde el milagro de la transformación sucede lentamente, como el crecer de un árbol bajo la lluvia paciente. Y no era solo un lugar físico, con sus paredes desgastadas y pizarras llenas de trazos, sino un espacio intangible donde los corazones se encuentran, donde la educación no es una simple transferencia de conocimiento, sino un acto de amor puro, un regalo que trasciende generaciones. Recuerdo perfectamente aquel día en que, tras la primera palabra de Juanito, algo cambió en toda la escuela. No se trataba solo de un niño que había encontrado su voz, sino de una comunidad entera que había aprendido a escuchar más allá del ruido, a valorar lo invisible. Esa lección fue la semilla que Marta sembró con tanto empeño y paciencia, y que floreció en un jardín de inclusión y respeto. Pero esa historia, aunque hermosa, solo es una pequeña parte de todo lo que vivió en sus años como maestra. Porque la enseñanza, como ella solía decir, no es un camino recto ni fácil. Es un sendero lleno de piedras, de sombras, de momentos de duda y miedo. Y también de luces inesperadas, de encuentros que marcan para siempre, de corazones que laten al unísono.
Hubo un invierno en el que Marta enfrentó la pérdida más dura, la muerte de uno de sus alumnos más queridos, Samuel. Un niño que llegó a la escuela con una sonrisa tímida, pero con un espíritu indomable, lleno de ganas de aprender y amar. Samuel tenía una enfermedad que poco a poco fue debilitando su cuerpo, pero nunca su alma. En cada clase, en cada juego, en cada palabra, él enseñaba a todos la fuerza invisible que existe en el corazón humano. Cuando Samuel falleció, la escuela se sumió en un silencio doloroso, un vacío que parecía imposible de llenar. Marta, sin embargo, encontró en ese dolor una nueva razón para seguir luchando. La enseñanza es también acompañar en el duelo, en la tristeza, en la ausencia, me dijo una tarde, con la voz quebrada, mientras miraba una vieja foto de Samuel en su escritorio. Y así, con esa mezcla de dolor y esperanza, Marta convirtió el aula en un lugar donde el recuerdo de Samuel era una llama viva que iluminaba el camino para todos. La historia de Marta no es solo la de una maestra dedicada, sino la de una mujer que vivió la educación como una misión sagrada, que entendió que cada niño es un mundo por descubrir y que cada paso dado con amor puede transformar vidas. Pero no todo fue dolor y desafío. También hubo momentos de alegría pura, de celebración, de pequeñas victorias que llenaban de luz el alma de Marta. Como aquella vez en que su clase ganó un concurso de ciencias, pero más allá del premio, lo que realmente importó fue ver cómo los niños se miraban con orgullo, cómo sus ojos brillaban con la certeza de que eran capaces, de que podían cambiar su destino. Los otros niños no entendían su silencio, y a veces lo molestaban sin piedad. Pero Marta nunca lo dejó solo. A veces, es en el silencio donde más se grita, me dijo. Solo hay que aprender a escuchar con el corazón. Así, día tras día, Marta comenzó a construir puentes invisibles entre Juanito y el mundo. Pequeños gestos, palabras suaves, miradas cómplices. Poco a poco, el niño empezó a dibujar, a expresar en colores lo que no podía decir con palabras. Y esa expresión fue el primer paso para que su voz fuera escuchada. Lo que más me conmovió fue que Marta no solo enseñaba a Juanito, sino que también enseñaba a sus compañeros a entender que todos somos diferentes, que en esa diferencia está la riqueza más grande. La inclusión no es un concepto que se aprende en un libro, me explicó. Es una práctica diaria, una decisión de amar sin condiciones. Esa frase se quedó grabada en mi mente, porque en un mundo que a menudo juzga y excluye, la inclusión es un acto de valentía, un gesto que transforma. El día que Juanito habló por primera vez, toda la escuela pareció detenerse. No fueron palabras largas ni discursos elaborados, solo un susurro, una palabra sencilla que dijo con el alma. Y esa palabra fue suficiente para derribar muros, para abrir caminos. Marta me confesó que no siempre fue fácil. Hubo días de lágrimas, de dudas, de sentir que todo estaba perdido. Pero también hubo días de risas, de abrazos sinceros, de pequeñas victorias que solo los corazones abiertos pueden ver. Porque ser maestro no es solo enseñar, es acompañar, es caminar junto a esos niños que el mundo a veces quiere dejar atrás. Esa historia me hizo pensar en todas las veces que hemos sentido que no encajamos, que somos invisibles en medio de la multitud, y en cómo un gesto, una mirada, una palabra, pueden cambiar esa realidad. La educación es un acto de esperanza. Es creer que cada niño tiene un mundo por descubrir, y que ese mundo merece ser respetado y amado. Si esta historia resonó en ti, te invito a dejar un comentario, a compartir este video con alguien que cree en el poder transformador de la educación. Porque estas historias necesitan ser escuchadas, necesitan ser vividas. Y mientras sigamos contando y escuchando, seguiremos construyendo un mundo mejor. La próxima historia nos llevará a un rincón inesperado, donde un simple acto de bondad cambió para siempre la vida de una maestra y sus alumnos. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón a estas voces que, aunque silenciosas, son las que verdaderamente transforman. No hay nada en este mundo que se parezca más a un suspiro del alma que el silencio profundo de una escuela después de la última campana. Ese momento en el que el eco de los pasos se desvanece y solo queda el aire cargado de historias, de secretos, de vidas entrelazadas por la magia de enseñar y aprender. Marta siempre decía que la escuela era un lugar sagrado, un pequeño universo donde las semillas de esperanza se plantan cada día, donde el milagro de la transformación sucede lentamente,
como el crecer de un árbol bajo la lluvia paciente. Y no era solo un lugar físico, con sus paredes desgastadas y pizarras llenas de trazos, sino un espacio intangible donde los corazones se encuentran, donde la educación no es una simple transferencia de conocimiento, sino un acto de amor puro, un regalo que trasciende generaciones. Recuerdo perfectamente aquel día en que, tras la primera palabra de Juanito, algo cambió en toda la escuela. No se trataba solo de un niño que había encontrado su voz, sino de una comunidad entera que había aprendido a escuchar más allá del ruido, a valorar lo invisible. Esa lección fue la semilla que Marta sembró con tanto empeño y paciencia, y que floreció en un jardín de inclusión y respeto. Pero esa historia, aunque hermosa, solo es una pequeña parte de todo lo que vivió en sus años como maestra, porque la enseñanza, como ella solía decir, no es un camino recto ni fácil. Es un sendero lleno de piedras, de sombras, de momentos de duda y miedo, y también de luces inesperadas, de encuentros que marcan para siempre, de corazones que laten al unísono. Hubo un invierno en el que Marta enfrentó la pérdida más dura, la muerte de uno de sus alumnos más queridos, Samuel. Un niño que llegó a la escuela con una sonrisa tímida, pero con un espíritu indomable, lleno de ganas de aprender y amar. Samuel tenía una enfermedad que poco a poco fue debilitando su cuerpo, pero nunca su alma. En cada clase, en cada juego, en cada palabra, él enseñaba a todos la fuerza invisible que existe en el corazón humano. Cuando Samuel falleció, la escuela se sumió en un silencio doloroso, un vacío que parecía imposible de llenar. Marta, sin embargo, encontró en ese dolor una nueva razón para seguir luchando. La enseñanza es también acompañar en el duelo, en la tristeza, en la ausencia, me dijo una tarde, con la voz quebrada, mientras miraba una vieja foto de Samuel en su escritorio. Y así, con esa mezcla de dolor y esperanza, Marta convirtió el aula en un lugar donde el recuerdo de Samuel era una llama viva que iluminaba el camino para todos. La historia de Marta no es solo la de una maestra dedicada, sino la de una mujer que vivió la educación como una misión sagrada, que entendió que cada niño es un mundo por descubrir, y que cada paso dado con amor puede transformar vidas. Pero no todo fue dolor y desafío. También hubo momentos de alegría pura, de celebración, de pequeñas victorias que llenaban de luz el alma de Marta. Como aquella vez en que su clase ganó un concurso de ciencias, pero más allá del premio, lo que realmente importó fue ver cómo los niños se miraban con orgullo, cómo sus ojos brillaban con la certeza de que eran capaces, de que podían cambiar su destino.